Buenas noches con todos y bienvenidos a este espacio de reflexión profunda sobre uno de los enigmas más fascinantes de la existencia humana, el problema mente y cerebro. Hoy tenemos el privilegio de contar con dos expertos que nos guiarán a través de este laberinto de interrogantes. En primer lugar, nos acompaña Alejandra Palacios Rodríguez, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Federico Villarreal, quien también nos honra con su presencia Robert Palomino Urbano, lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y psicólogo de nuestra prestigiosa Universidad Nacional Federico Villarreal. Su noble formación nos permitirá explorar la conexión entre el lenguaje, la mente y el cerebro desde una óptica interdisciplinaria. Le doy el pase. Muchas gracias. Ya, ya, bien. Vamos a iniciar. ¿Estás ahí, no, Robert? Sí, aquí, atento, fuerte y Ya, claro. ya, bien. Buenas noches con todos. Bien, nosotros vamos a hablar de un problema bastante, bueno, cuestionable, debatible entre varios filósofos, psicólogos, científicos, neurólogos, fisiólogos, que es la filosofía de la mente, el problema mente-cerebro. Primero, vamos a hablar del contenido, bueno, el contenido de que vamos a hablar es primero vamos a abordar la evolución histórica del problema mente-cerebro, cómo se ha ido abordando a lo largo del tiempo con varias posturas distintas y ha ido evolucionando a favor de la ciencia algunas y a favores, digamos, de la filosofía otras. Cada postura se inclina a algunas más en la ciencia, otras en la filosofía, otras también se apoyan en la psicología y ha ido evolucionando a lo largo del tiempo lo que es este problema, la mente-cerebro. Segundo punto, vamos a atacar la delimitación del problema mente-cerebro. Vamos a explicar más de qué se trata y vamos a abordar luego de esto las posturas dualistas, que dice que la mente está separada del cuerpo, y las posturas monistas, que dicen que es uno solo. Luego vamos a abordar la metáfora computacional, que habla que es como una analogía entre la mente o cerebro con una computadora. Vamos a ver qué tan, digamos, sostenible es esta postura. Y luego, el último punto, vamos a hablar del problema de la conciencia. También un problema bastante debatible, cuestionable, según muchos puntos. Ahora, la evolución histórica del problema mente-cerebro, según Portellano. Primero vamos a hablar del dualismo clásico. Nos vamos a remontar a la antigüedad, que decía que la mente está separada del cuerpo. Vamos a hablar de tres personajes muy conocidos, que son Platón, Aristóteles y Descartes. Platón decía de que la mente está separada del cuerpo y que el alma es, digamos, que usa al cuerpo solamente por un tiempo. De ahí, digamos, que se va. Entonces, son independientes, pero son dos. En cambio, Aristóteles decía que la mente es parte del alma, o sea, es solo una sustancia. En cambio, Platón decía que era dos sustancias. Pero, sin embargo, ambos tenían en común que creían en que sí existía un alma aparte de la mente, porque Aristóteles decía de que la razón era la que era el alma, no el cuerpo. Hablando luego de Descartes, con el dualismo cartesiano, él también decía que la mente está completamente separada del cuerpo, pero él también menciona algo bastante curioso y que ha sido objeto de investigaciones actuales, que es la glándula pineal. Él decía de que el alma está conectado la mente está conectada con el cerebro a través de un punto común, que este sería la glándula pineal. Pasamos luego al materialismo y perdón, ¿qué pasó? Ya, perdón. Pasamos de nuevo al materialismo y localizacionismo cerebral, donde aquí ya va a empezar a influir más la ciencia. Tenemos a Franz Gall, que dice que las funciones mentales localizadas en áreas específicas del cerebro. Él es el, bueno, padre de la frenología y decía que teníamos funciones mentales, o sea, por ejemplo, que función X está asociada a tal área X del cerebro. Sin embargo, se sabe ahora que la frenología ya no es una postura, digamos, muy aceptada, realmente casi ya nadie la acepta.
Ahora vamos con Paul Broca y Karl Wernicke, que ellos dicen de que ellos descubrieron realmente en el cerebro zonas donde el lenguaje se va a dar. Perdón, voy a admitir a un... Paul Broca, él descubrió el área de Broca, que habla de la articulación del lenguaje, y Wernicke descubrió el área de Wernicke, que es cómo se comprende el lenguaje. Entonces, ambos descubrieron ciertas funciones mentales asociadas al lenguaje. Luego vamos con Ramón y Cajal, un personaje bastante conocido, español, demostró que las neuronas eran individuales y no estructura continua. ¿Qué significa? Que las neuronas, digamos que no están juntitas, no son como un cuerpo solo, son individuales, pero sí se pueden conectar mediante obviamente la sinapsis, sentando las bases de la neurociencia y también a la vez ya dio paso a otros conceptos como la neuroplasticidad y otros conceptos. Pasando al enfoque conexionista y funcionalismo, donde la ciencia ya se empieza a acentuar más, y pasamos con Donald Hebb. Él dice que la mente es el resultado de la organización y cambios de las redes neuronales. Él dice que la mente funciona como las neuronas, digamos, organizadas. No pueden funcionar las neuronas, digamos, cada una vez por su cuenta, no, tiene que todo funcionar organizadamente, un conjunto. De ahí pasamos con Penfield. Él, conocido por el homúnculo de Penfield, dice que la mente no es algo separado, sino que surge de la actividad eléctrica del cerebro. Él había hecho un experimento en que, digamos que ponía pequeños pinchazos eléctricos en el cerebro de pacientes. Era un experimento y ellos decían, por ejemplo, no sé, le pinchabas en un lado y decía, ah, siento algo acá. Entonces empezaba a asociar qué área iba con algún estímulo, ¿no? Luego vamos con Alexander Luria. Él dice que la mente es producto de la interacción, perdón, ya, perdón, la mente no depende solo de áreas aisladas, sino de la interacción compleja de múltiples regiones cerebrales. Es decir, como dije antes, las neuronas, todo lo que compone el cerebro neuronalmente no es aislado, sino que va a funcionar gracias a las uniones que éstas tienen, gracias a la organización que ellas tienen y a las redes neuronales que ellas tienen. Ah, no. Ah, perdón, sí, gracias a la interacción. Perdón, casi me confundo. Ahora, vamos a la neurociencia cognitiva y los enfoques contemporáneos. Esto ya es actual, más actual del siglo XXI. Vamos con la neuroimagen. Ahí también puse una imagen para ver más o menos en qué consta la neuroimagen. Esta confirma la relación entre la actividad neuronal y los procesos mentales. Hay una relación estrecha entre ellos, evidenciando cómo distintas áreas del cerebro se activan según la tarea realizada. Este fue un avance bastante significativo para la ciencia actual. Vamos con la plasticidad cerebral. Refuta la idea de una localización fija de funciones, mostrando que la mente es dinámica y moldeable y también le puedo agregar cambiante, es decir, que no es estática, digamos, como un ordenador, como una inteligencia artificial. Es cambiante según el entorno, es decir, va cambiando a las experiencias que tiene y también recuperándose de lesiones. Eso es lo que explica la plasticidad cerebral y también va aprendiendo. El conectoma humano dice que la mente no depende solo de áreas aisladas, sino de la interacción de estas. Claro, esto ya tenía varios científicos que apoyaban que era que el cerebro era una interacción entre todas estas neuronas y no aisladamente que cada uno ve por su cuenta. Bueno, sigo con mi compañero para que les explique más cuál es el problema en sí de la mente y el cerebro. Hola, Sí, se te escucha. gracias. Ok, bien, continuemos. Muy bien, gracias por el pase. Bien, ahora vayámonos a aspectos más filosóficos, ya que de por sí la ponencia es filosofía de la mente, el problema mente-cerebro. La gran pregunta es, ¿cuál es ese problema de mente-cerebro? ¿Qué se dificulta en cierto modo al momento de estudiar la mente o al momento de estudiar el cerebro? ¿Cuáles son esas dificultades que puede presentarse tanto para un científico, filósofo, cualquier otro conocedor que trate de estudiar esas materias? Ahora, el problema de mente-cerebro lo vamos a subdividir en tres, aunque también puede haber un cuarto subproblema si nos ponemos algo evolutivo, bueno, evolutivos y nos preguntamos para qué serviría la mente.
Pero vamos a dejar esa pregunta de lado por el momento. Vamos con 3 subproblemas que, bueno, acarrea o implica la discusión del problema mente-cerebro. El primer subproblema, que tiene que ver mucho con la ontología, es ¿cuál es la naturaleza de la mente-cerebro o de la mente/cerebro? Cuando están con guión vamos a asumir que es todo uno junto, y cuando estén sin guión vamos a asumir que son dos entidades separadas. En el caso de subproblema 2, que también surge del problema mente-cerebro, es, ok, si yo de por sí decido asignarle una, imaginemos, decido asignarle una eh, esencia materialista o dentro de la materia o idealista, por ahí una sustancia distante o distinta a la materia, ¿qué relación habría entre la mente y cerebro si fueran dos entidades o dos sustancias distintas? ¿Cuál sería esa relación? Siguiente. Su problema número 3. Su problema número 3 sería, ¿es posible conocer o estudiar el problema mente y cerebro? ¿Es posible? Vamos a ver, eso ya es una pregunta netamente nociológica y que también va a acarrear algo de epistemología. Siguiente, por favor, Fabi. Gracias. Ok, ahí solo un resumen de las 3 respuestas, pero igual vamos a analizar un poco más detalle. ¿Qué respuestas ha habido hasta el momento y qué vacíos nos deja por el momento cada una de las respuestas que se ha brindado? Vamos a tener la respuesta primera es su problema. Vamos a tener 2 grandes respuestas, que es una división entre tanto una postura dualista, asumir que la mente y cerebros tienen 2 sustancias distintas. La mente una propia sustancia y el cerebro una propia sustancia. Mientras que también va a haber una postura monista, que va a asumir que tanto el mente y cerebro es una sola entidad de una misma sustancia. ¿Sí? Vamos a especificar un poco más qué sustancia estamos refiriendo, pero por el momento vamos a ir asumiendo que es tanto una sustancia física o lo que conocemos normalmente como materia, coloquialmente como materia, y una sustancia no física que puede ser lo que se puede ir conociendo o se ha conocido como alma espiritual, una sustancia espiritual o incluso, como lo tocaba Descartes en un momento, las redes cogitans, una sustancia distinta a las redes finitas, que describía lo material. Ahora, en el caso de su problema 2, vamos a tener ya respuestas dentro de cada uno de los grandes bloques, 5 posturas dualistas y 6 posturas monistas. Mientras que dentro de su problema 3 vamos a tener algunas posturas que implican negacionismo al estudio de la mente, algunas respuestas que nos aproximan de manera científica, más que todo con las neurociencias, y algunas respuestas que nos van a aproximar más con estudios humanísticos, ya sea de la teología, de la misma filosofía y ello. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bien, vamos a tomar en cuenta hemos considerado que hay una buena sistematización por lo menos de las 5 posturas básicas, aunque hay una sexta que hoy en día todavía se está visualizando y parece que puede ser la podemos considerar todavía dentro de un marco materialista por el momento. Mario Bunge por lo menos el detalle o clasifica que puede haber hasta un total de 5 respuestas. El primer gran bloque que va a ser el dualismo psicofísico, como ya mencionó Fabi en un momento, que se va a asumir que la mente y el cerebro son 2 sustancias distintas. ¿Ok? Hasta ahí, eso va a caracterizar las 5 posturas que vamos a ver a continuación. Tenemos ahora el autonomismo, en donde Mario Bunge postula, para Mario Bunge, la única persona que a parecer ha llegado demasiado lejos, según Mario Bunge, es Wittgenstein, en ese caso. En cierta manera, puede ser por algunos fragmentos en donde Wittgenstein separa mucho la gramática del lenguaje privado con la gramática del lenguaje explícito. Pero, asumo que Mario Bunge ya con eso fue suficiente para categorizarlo como dentro de la postura autonomista. ¿Ok? Ahora, ¿qué se refiere a la postura autonomista de por sí? Ya sabemos que la mente y el cerebro son dos sustancias distintas, pero ¿qué relación tienen? Según Bunge, dentro de esa postura autonomista, pues son independientes. Y al ser independientes, solo nos permitirá quizás un estudio humanístico. Dentro de la filosofía, por lo menos Wittgenstein él asumía que podía abordarlo dentro de la filosofía del lenguaje que él, pregonaba, estudiaba. Tenemos también una postura paralelista en donde se asume que la mente y el cerebro, también dos sustancias distintas, van a tener simplemente un proceso sincronizado. Obviamente cada uno en su propio plano. También eso va a acarrear un estudio solo humanístico. Lo que deja ahí vacíos entre paralelismo y autonomismo, en el caso de autonomismo, al ser 2 planos y no haber ningún tipo de interacción o vínculo al ser independiente, ¿cómo llegamos a estudiar la mente de manera objetiva? O sea, no habría cabida para que la ciencia entre ahí. En el caso de paralelismo, incluso podría sufrir un poco de la navaja de Ockham, si al final de cuentas simplemente se sincronizan, pero deja la gran pregunta, ¿por qué se sincronizan? ¿Cómo se sincronizan? ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso de sincronía? Y si al final de cuentas los procesos mentales y los procesos neurales que va a emitir el cerebro simplemente están sincronizados,
¿por qué postular dos procesos que son idénticos en dos planos distintos? Sería más eficiente, según la nueva Hadouken, quedarnos con un solo plano. Siguiente, por favor. Tenemos ahora posturas animistas, posturas epifenómenas, bueno, el epifenomenismo. En las posturas animistas mucho se ha difundido por la religión cristiana católica y otras religiones también, en donde se asume que la mente anima, activa o controla el cerebro. En algunos casos se ha llevado a postular homúnculos o nuestro famoso, incluso en la cultura coloquial, si vemos Pinocho, hay un Pepe Grillo que es la voz de la conciencia de Pinocho, el hablar de nuestra voz de la conciencia nos lleva por lo menos a una terminología animista, según dentro de los términos de Mario Bunge. También implicaría un estudio solo humanístico o, en cierta manera, apoyaría el estudio humanístico dentro de esa postura, una postura animista. Podemos incluir ella dentro de la postura de Platón, en cierta manera, del alma que estaba prisionera dentro del cuerpo. La verdad, sí. Mario Bunge clasifica a Platón como dentro de una postura animista. No a Descartes, Descartes lo cataloga en otra postura. Entonces, hasta ahí tenemos una postura que asume que la mente anima, activa o controla al cerebro. Si creemos en el alma, da vida al cuerpo, es una postura animista. También tenemos la postura de epifenomenismo, que puede incluso arrastrar a los que de manera literal defienden a capa y espada la metáfora computacional. El cerebro como nuestro hardware y la mente como el software, pero que el cerebro segregue o cause algo vinculado con la mente y que esto sea una segunda sustancia, pues ahí nos lleva a una gran pregunta: ¿cómo algo material puede crear algo inmaterial? Si al revés es difícil, es como imaginemos, ha habido argumentos contraargumentos desde, si yo pienso en una neurona, pienso en otra neurona, ¿eso me podría dar una conexión ya de dos neuronas? ¿Se podría materializar? Si es un poco complicado de manera inversa, ¿por qué asumir que eso también, sería más fácil? Y de por sí ambas también se limitarían por el momento solo a un estudio humanístico, por el momento, porque nos queda esa duda de cómo estudiar una sustancia inmaterial, igual asumiendo que hay un vínculo con una sustancia material. Siguiente, Fabi. Y por último, la postura interaccionista, en donde el máximo exponente ha sido Descartes, René Descartes, en donde obviamente el alma y, en este caso, la mente y el cerebro simplemente interactúan. Son dos sustancias distintas, interactúan. En el caso de Descartes, él por lo menos postuló que la glándula pineal era punto de interacción, el cual en cierta manera nos podría llevar quizás un poco de aproximación científica a estudiar ese punto de interacción entre la mente y el cerebro. Sí. El gran problema es, si es que llegamos a hallar, hoy en día la glándula pineal se sabe que segrega lo que es la melatonina, un neurotransmisor encargado de la generación de sueño. Entonces, si se llega a estudiar el punto de interacción, se llega a estudiarlo bien, la pregunta es, ya, tenemos el punto de interacción, pero ¿qué más sigue? ¿Cómo se conecta y qué mecanismos hay para que suceda esa interacción? Podemos hallar dónde se interactúa, pero ¿qué mecanismos me explican cómo llegan a interactuar tanto una sustancia inmaterial con una sustancia material? No dejan esas dudas, que por el momento serían serias limitaciones, severas limitaciones por lo menos para un método científico. Y siguiente. Ya con ello nos vamos al monismo psicofísico, en donde ya vamos a tener respuestas de que la mente y el cerebro son una única sustancia. Ahora, la pregunta es, ¿cuál? ¿El plano espiritual, una sustancia espiritual, una sustancia material, física? Ahí vienen las respuestas. En el caso de Mario Bunge también clasificó unas 5. Para empezar, él postula el idealismo. El idealismo que puede tener coherencia. Eso sí, como sabemos, ha habido sistemas tan coherentes como el de Hegel, en donde, obviamente todos somos parte de una idea absoluta, solo que hemos sufrido de enajenación o alineación. Pero en el idealismo se plantea que tanto la mente y el cerebro al final son parte de una idea o una conciencia, una mente absoluta. Y el estudio ahí sería más que todo fenomenológico, obviamente reducido a lo humanístico, en donde el idealismo se postula que todo es mental. La postura, podemos tener tanto a Hegel ahí, podemos tener tanto a Berkeley, y en el caso de monismo neutral, en donde se postula que la mente y el cerebro son simplemente manifestaciones de una sustancia más subyacente, pero que aún es desconocida, el cual nos lleva a una gran nueva problemática de qué material es esa sustancia desconocida. O sea, el cerebro simplemente es una manifestación de una sustancia y la mente también, una sustancia que se manifiesta de dos formas. La pregunta es, pero ¿cómo sería esa nueva sustancia? Por el momento nadie ha dado una respuesta de los que definen el monismo neutral. Por lo tanto, Bunge considera que incluso es muy peligroso y oscuro si se hiciera una filosofía tomando en cuenta el monismo neutral,
surgiría una filosofía muy oscura de por sí, para aproximarnos a lo que podemos considerar mente. Siguiente, Fabio. Ok. Tenemos por otra parte el materialismo eliminativo o eliminativista. Ok, disculpen la pronunciación. Entonces, bueno, en ese materialismo se responde a la pregunta que, ok, la mente no existe simplemente. La mente no existe. Lo único que existe es el cerebro. Bueno, esto fue asumido mucho por conductistas radicales en un inicio, ya que se encontraban limitados a nivel metodológico para poder estudiar alguna aproximación a la mente. Ojo que hoy en día, por lo menos el conductismo ha estado considerando los procesos mentales, considerándolo como conductas encubiertas o conductas privadas hoy en día. Ahora, ¿cuál sería la respuesta al subproblema 3? ¿Se puede conocer la mente? Desde esa postura, no se puede conocer la mente. Aunque hay, como digo, hay unas consideraciones para tratarlo como conducta privada, todo lo que sucede. El hecho de recordar, una conducta privada, pensar, también conducta privada. Tú hablas silente, también se puede describir como una conducta privada, o sea, estímulo-respuesta, y esto que nos genere un reforzador, ya sea aversivo, un reforzador apetitivo o ello. En fin, entonces, el materialismo eliminativo nos va a plantear que no existe la mente. ¿Sí? Simplemente la mente no existe y eso va a defender posturas cajanegristas en donde se puede fácilmente concentrarse en fenómenos externos observables y la mente ya se dejaría de lado. Bueno, y dejaría obviamente ese vacío de qué cosa es la mente, cómo hacemos el estudio de la mente, porque no se puede negar que hay algo, por lo menos sucediendo en nuestro cerebro. Tenemos un mundo subjetivo y ello es algo que obviamente el materialismo eliminativo no puede resolver. Por otra parte, tenemos el materialismo fisicalista o también llamado fisismo, aunque también viene con el nombre de teoría de la identidad fuerte, en donde se considera que tanto los procesos mentales son equivalentes a procesos físicos del cerebro. Y ello nos llevaría por lo menos a una aproximación a estudios físico-químicos o bioquímicos limitados, ¿verdad? Sí. Incluso esta postura materialista fisicalista le puede ser muy útil a médicos, psiquiatras, personas que por lo menos interactúan con psicofármacos, en donde sí hay evidencia, o sea, hay evidencia útil, en donde por lo menos la alteración de dopamina, ya sea que esté muy reducida en casos de depresión o esté en exceso, en niveles excesivos, en el caso de esquizofrenia, en donde puede haber algún tipo de control, incluso el manejo de litio, por lo menos en casos de trastorno bipolar, y el juego con los neurotransmisores, la alteración de la bioquímica de los cerebros o incluso lobotomías pueden de cierta manera reforzar esa postura. Pero la gran pregunta ahí ¿es suficiente para ello? Hay leyes que obviamente en la física ya no se puede aplicar demasiado obviamente a la biología. Por ejemplo, las corrientes eléctricas que surgen, por lo menos en nuestros procesos neurales, lo usual es que cuando hay electricidad se expanda a través de varios cuerpos, pero en el caso de las neuronas no, resulta que no se expande porque hay neuronas que están excitadas y otras que van a estar inhibidas. Por lo tanto, se forma ahí una corriente neural específica y no afecta a todo el cerebro. Si fuera simplemente explicable con leyes físico-químicas, la electricidad correría, o bueno, se expandería por lo menos, en todas las neuronas presentes en el cerebro, no solo en una corriente o, bueno, ruta sináptica específica. Siguiente. Por otra parte, tenemos el materialismo emergentista, el que por lo menos Mario Bunge defiende y por el momento él considera que es la más necesaria, aunque hay una postura más que se está viendo. Ya Mario Bunge no lo ha tratado con tanto detenimiento por el momento, pero sí la dedicó mucho a defender el materialismo emergentista, que también se puede conocer como la teoría de la identidad débil. En otras palabras, podemos considerar que también el cerebro, la mente, las funciones mentales o la actividad mental, también son equivalentes a funciones neurales, ¿no? Pero en este caso también se desprende una teoría que se llama el dualismo de propiedades, equivalente como, por ejemplo, la formación del agua. El agua de por sí tenemos, podemos saber que el agua tiene propiedades muy específicas que no se pueden encontrar tanto en los átomos de hidrógeno como en los átomos de oxígeno. Pero aún así, esa unión de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno nos genera una molécula de agua, el cual ya empieza a adquirir nuevas propiedades que no se pueden observar en sus elementos. Eso es lo que se puede definir como propiedad emergente. En el caso de Mario Bunge, considera que sí, efectivamente, o sea, el conjunto de ciertas neuronas que forman una conexión sináptica específica pueden generar funciones o propiedades nuevas, y eso es lo que él considera como mente. Por lo tanto, por lo menos él defiende que es la forma
que se puede estudiar más científicamente y por lo menos avala estudios neurocientíficos de las neurociencias. ¿Sí? Siguiente. Javi. Ok, pero ahí viene el gran problema, uno de los grandes problemas, donde Mario Bunge más se concentró en en el último problema, aunque igual surgen tres problemas grandes. ¿Sería la última respuesta de por sí? ¿El emergentismo es la solución? Y ahí viene la gran cuestión. El emergentismo quizá para la neurociencia le puede servir por un momento, pero igual deja tres grandes preguntas dentro de la ontología, por lo menos para un estudio científico de la ciencia o cualquier tipo de filosofía que tenga orientación científica. El primer grande problema que deja el emergentismo, bueno, un materialismo emergentista, como propuesta para explicar la mente es, ¿cómo es posible que haya una propiedad emergente cualitativamente distante entre funciones de redes neuronales y una experiencia subjetiva de la mente? O sea, hay mucha diferencia, por lo menos de manera cualitativa, si se observa bien, entre las propiedades de una neurona con las propiedades que tenemos en cuestión de adquirir experiencia subjetiva en nuestra mente. Con experiencia subjetiva podemos recurrir a algunas cuales, por ejemplo, si tenemos una manzana, podemos tener características de su color, que obviamente no está dentro de la materia, pero nuestro cerebro de por sí lo reconstruye. En el caso del sabor, puede ser que para algunos las manzanas les sepa en cierta manera más ácida que a otras personas. Eso va a depender un poco de la interpretación de la sensación del gusto dentro del cerebro. Ahora, también vamos a tener en cuenta formas, formas, tamaños, esa reconstrucción que hace nuestro cerebro y las etiquetas subjetivas que fácilmente podemos tener de algún tipo de objeto. Todo ello conforma lo que podemos considerar hoy día como conciencia, que es uno de los grandes problemas que se va a abordar luego. Pero en fin, entonces, ¿cómo llegamos de juntar neuronas a toda esa propiedad subjetiva? Porque con el agua, por lo menos, puede haber cierta derivación entre propiedades del hidrógeno y oxígeno a el agua. Obviamente surgen más, pero puede haber ciertas derivaciones que se podría tomar en cuenta. Ahora, en el caso de las neuronas a la mente, pues ahí hay una gran distancia. Segunda pregunta. La experiencia subjetiva denominada conciencia, ¿se puede explicar objetivamente con el emergentismo o el método científico que respalda el emergentismo? El método científico que va a respaldar el emergentismo, y viceversa, que es la neurociencia, las neuroimágenes sean suficientes para explicar la conciencia. Porque las neuroimágenes simplemente podemos observar, obviamente hay, imágenes que nos dicen que tal zona del cerebro está activada y otra no. Incluso si abrimos un cerebro podemos ver fácilmente cómo podemos ver en cierta manera cómo está operando, en un caso de lobotomía, cuando hay algún tipo de cauterización o extirpación de alguna parte del cerebro. Ahora, eso nos podría decir cuando estamos viendo algún tipo de manzana, ¿no? ¿Podríamos detectar la etiqueta de rojo o simplemente detectamos que tal parte del cerebro se ha prendido o se ha activado? Ahí viene esa cuestión. Por el momento parece que la ciencia no tiene un método para poder estudiar la conciencia, ya que al tener una misma naturaleza subjetiva, ¿cómo podemos tener métodos objetivos para estudiar la subjetividad de la conciencia? Eso hoy en día es un gran vacío, un gran hueco que tenemos todos los científicos. Y la tercera y gran pregunta que Mario Bunge sí lo comentó en sus libros base de teoría de la mente, filosofía de la mente, es ¿cuántas neuronas se necesitan en un conjunto, para generar una propiedad emergente? O sea, para generar la actividad mental, ¿cuántas neuronas se necesitan? Y ahí queda un gran vacío. No hay un número exacto. No hay un número exacto de neuronas para poder determinar cuántas neuronas necesito, por lo menos para percibir el color de tal objeto que está en el exterior. Y ello. Y con eso quedan tres preguntas. Y hay una última postura que lo va a tocar mi compañera Fabi, que vamos a ver el panpsiquismo en una manera más metodológica. Pero le doy el pase a Fabi. Fabi, adelante. Bien, ahora de todas las posturas que mencionó mi compañero, hay una que nos llamó bastante también la atención y por eso la vamos a incluir en esta ponencia. Se llama la metáfora computacional del cerebro. Es aquella que compara la mente con el software, porque el software obviamente no se puede tocar, y el cerebro como el hardware, que es la parte física que sí se puede tocar. Es decir, la compara con una computadora. Si bien Bunge aceptaba que esta analogía era bastante útil, la consideraba errónea, es decir, que realmente no es verdad en su esencia, y la rechaza por ser reduccionista y mecanicista. Es decir, él dice, ¿cómo es algo tan complejo como el cerebro se puede ser algo tan mecánico como una computadora? No creo, él dice, ¿no?
Entonces, vamos a decir algunas de sus principales críticas. Primera crítica, el cerebro no es un sistema algorítmico. Se sabe que los dispositivos móviles como el celular, la computadora, funcionan a través muchas veces de algoritmos. Entonces, perdón, un momento. Ya. Entonces él dice, mientras las computadoras funcionan mediante reglas ya prediseñadas, que ya vienen, digamos, desde que la computadora te viene en una caja, el cerebro es más dinámico y plástico. Como lo dije antes, el cerebro posee la neuroplasticidad, es decir, el cerebro es dinámico y cambiante. Por esto no puede ser algo como una computadora. Segunda crítica, la conciencia no es solo procesamiento de información. La mente, según Bunge, es un sistema bastante mecánico, ignorando la emoción, ¿no? La emoción, espera, ignorando la emoción y la iniciativa. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos, digamos, sentimos cosas que la computadora obviamente no siente, simplemente procesa. Y aquí viene la tercera crítica. El cerebro no es un hardware rígido. La computadora es una estructura fija que ejecuta instrucciones que nosotros le damos y la hace sin juzgar, sin criticar, sin cuestionarse. En cambio, el cerebro sí cambia a través de sus experiencias y digamos que ya se vuelve más susceptible, más crítico mientras va pasando diferentes experiencias. Entonces, vamos a seguir con la cuarta crítica. También dice que la mente no es un software. La computadora, software, es independiente del hardware. En cambio, el humano, mente y cerebro son inseparables. Quinta crítica. El cerebro no funciona solamente con simples reglas y códigos binarios. El cerebro, a diferencia de la computadora, opera con procesos bioquímicos, lo cual no lo hace la computadora. Simplemente el cerebro funciona a través de procesos informáticos. El cerebro funciona a través de redes neuronales, lo que no posee la computadora, y estados emocionales, lo que nos hace diferentes básicamente a una inteligencia artificial o una computadora. Entonces, Bunge propone un enfoque emergentista y sistémico. Dice que la mente surge de la interacción de complejas redes neuronales, a lo que llamó el enfoque emergentista, como mencionó ya antes mi compañero, y no simplemente la ejecución de un programa, porque simplemente es lo que hace la computadora, ejecuta un programa o diferentes programas. Él también dice que son diferentes, ya que el cerebro sí opera con emociones, le da un significado a algo, no simplemente sigue órdenes por seguirlas, y también actúa con una historia personal que ya lo lleva a algo más subjetivo. Es decir, el humano es subjetivo, la computadora no, es objetiva. En conclusión, la teoría computacional no puede explicar todo lo que es la mente humana. Esa es la metáfora computacional del cerebro según la crítica de Bunge. Ahora pasemos a un problema también bastante controversial y que muchos científicos no lo pueden explicar ni psicólogos, es el problema de la conciencia. Lo vamos a ver según David Chalmers. Bien, él dice que hay dos problemas de la conciencia, un problema fácil y un problema difícil. El problema fácil se refiere a las funciones cognitivas, a las funciones superiores que un cerebro desarrolla, como la función de la percepción, como la función de la atención y la función del aprendizaje. Estos aspectos sí se pueden estudiar. ¿Por qué? Porque se pueden registrar computacionalmente, como la neuroimagen que registra estos procesos. Vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, cuando tú sientes dolor, por ejemplo, los científicos se pueden decir, ya, nosotros ya sabemos dónde se ubica este dolor que tú sientes, es en la corteza somatosensorial, o el reconocimiento de rostros que ocurre en el giro funciforme. También se sabe que la atención se ubica en la corteza prefrontal, es decir, pueden estudiarse porque pueden ubicarse. En cambio, el problema difícil de la conciencia explica el por qué y cómo nosotros experimentamos los estados subjetivos de la mente. Es decir, no basta simplemente con una neuroimagen para saber cómo se producen, sino el verdadero desafío es entender cómo la actividad cerebral da lugar a las experiencias subjetivas. Ese problema difícil quiere decir por qué nosotros tenemos diferentes percepciones de los sucesos que nos pasan a nosotros mismos. Es decir, que cada uno experimenta las cosas, las situaciones de la vida de diferente forma. ¿Por qué? Te voy a poner tres ejemplos.
Por ejemplo, el rojo que a veces uno ve no es lo mismo que la otra persona, por diferentes razones, o de repente, no sé, hay un ejemplo bastante conocido que es el de la manzana. Cuando vemos una manzana, algunos la pueden, al comerla, la pueden percibir más suave, otros más dura, otros más dulce, otros menos dulce. Ahora, otra pregunta, ¿por qué sentimos tristeza y no solamente reaccionamos a estímulos negativos? Por ejemplo, un robot puede fácilmente detectar una situación de amenaza, una circunstancia bastante, digamos, claro, una situación de amenaza, pero no puede sentir un robot una situación de amenaza, pero este robot no puede sentir la tristeza ni el miedo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Otras situaciones, ¿por qué percibimos de diferentes formas a las personas que conocemos? Cuando conocemos una persona, muchas veces no nos pasa que nuestro amigo nos dice, o nuestra amiga, no, yo la percibo así, no, no sé, me da mala vibra. Y otra persona te dice, no, a mí me da perdón, me da buena vibra. Es decir, percibimos a las personas de diferente forma. Y ahí es donde, bueno, va el problema difícil de la conciencia. ¿Por qué cada uno experimenta las situaciones o cosas de diferente forma? Bien, acá hay varias posturas que explican la conciencia según Chalmers. La voy a mencionar. La conciencia como propiedad fundamental. Esta es la que apoya Chalmers. Él dice que la conciencia no puede, es tan compleja que no puede reducirse a procesos físicos simples. Por lo tanto, es posible que la conciencia sea una propiedad fundamental del universo. Es decir, que es parte del universo y realmente no se puede reducir a explicarlo con procesos netamente físicos, no como un proceso físico es como la energía, la electroquímica, no es algo más que eso. Ejemplo, física, por ejemplo, una teoría es la fuerza de gravedad. Podemos descubrir que la conciencia es otra propiedad fundamental que simplemente es parte del universo. Seguimos con la teoría de la información de Giulio Tononi. Él dice que la conciencia surge cuando un sistema tiene un alto grado de integración. Son las conexiones las que generan experiencias, es decir, nuestras conexiones neuronales van cambiando según a las experiencias. Por ejemplo, una cámara de seguridad procesa las imágenes, pero no es consciente de las imágenes que procesa porque simplemente solo las almacena, las acumula, las recopila. En cambio, un ser humano no, cuando tú ves una imagen, no solo la procesas, no solo la queda en tu cerebro ahí, sino que pasan más cosas. También puedes adquirirle un significado a esa imagen, adquirirle recuerdos a esa imagen luego o adquirir emociones con esa imagen. Seguimos con el panpsiquismo que explicó mi compañero y que le iba a mencionar más tarde, pues aquí está. Dice Chalmers que él ha explorado esta idea. Dice que la conciencia es una propiedad básica del universo. Está presente en todo lo físico, no importa el nivel de conciencia. No importa si son átomos, no importa si es una roca, no importa si es una hormiga, no importa si es una célula. Digamos, todo lo físico tiene conciencia. Y esta es una teoría que me parece bastante, digamos, alocada, pero quién sabe, ¿no? Por ejemplo, una hormiga tiene una conciencia mínima, claro, en comparación a un ser humano, pero esto no impide que la tenga. Es decir, puede tenerla menos desarrollada, pero la tiene. Y eso es lo que dice el panpsiquismo. Ahora, otra teoría, la conciencia como simulación o ilusión. Esta es una teoría que Chalmers, la verdad, que discute. Esta teoría dice que la conciencia no es más que una ilusión creada por el cerebro. Es decir, no hay un yo real que experimente las cosas. No hay un yo que realmente experimente todo lo que has vivido. Esto dice esta teoría. Sino solo procesos cerebrales que al darse nos dan la ilusión que pasamos esas cosas, que tenemos una experiencia. Por ejemplo, cuando vemos una película, realmente solo son imágenes proyectadas, pero la interpretamos como una historia con sentido, como una historia continua y coherente. Esa es la conciencia como simulación o ilusión. La última teoría que habla Chalmers del problema de la conciencia y también una bastante locada es la de los mundos múltiples y conciencia. Esto se basa con la computación cuántica. Dice, en un universo cuántico la conciencia puede estar relacionada con múltiples realidades simultáneas, es decir, puede haber diferentes versiones de nosotros experimentando cosas diferentes también en distintos universos. Por ejemplo, imagina que cada vez que tomas una decisión A, B, C, D, la conciencia se divide en diferentes versiones, versión A tú, versión B de ti, versión C de ti y versión D de ti. Experimentan diferentes consecuencias, consecuencia A, consecuencia B de esa decisión y en realidades paralelas. Esto es una teoría según la física cuántica, obviamente. Bien, claro, como, ya, sí. Bueno,
aquí están las referencias que nosotros tomamos sobre Bunge, sobre Chalmers, sobre Portellano, sobre los autores que nos hemos basado en esta exposición. Y finalmente mi compañero va a decir la conclusión. ¿Se te escucha? Hola, hola. Hola, hola, hola. Ya, sí. Ya, sí, la Es que conclusión. le bajé volumen de mi micro, disculpe. Ok, entonces en conclusión, básicamente no hay una respuesta o una postura sobre la filosofía de la mente que pueda subsanar, o sea, si se va a orientar a un estudio científico, pues siempre va a haber algunas observaciones tanto ontológicas, por no saber explicar estrictamente, bueno, de dónde proviene la mente, cuáles son los mecanismos para explicar ello, y aparte, si que se pudiera, va a dejar vacíos nociológicos sobre cómo llegamos a estudiarla, es posible conocerlo o no, o incluso vacíos epistemológicos sobre si tenemos la metodología suficiente para poder observar, especialmente la subjetividad, como dijo mi compañera, es un problema que hoy en día incluso ha causado o causa incluso anomalías o inconsistencias, por lo menos en un paradigma materialista. Y bueno, dicho eso, acabo nuestra exposición y muchas gracias. Si hay preguntas, creo que hay una moderadora que va a canalizar las preguntas.